Hola, buenas tardes. Gracias a todos los que se han conectado para escuchar la charla de ultrasonido de rodilla y quisiera también dar las gracias al comité organizador del Congreso por haberme invitado para dar esta charla. Bien, pues vamos a hablar en la tarde de hoy de ultrasonido de rodilla. El objetivo estará dispuesto para conocer las indicaciones más comunes para realizar este tipo de estudio, así como para visualizar las estructuras anatómicas y la patología común que vamos a encontrar en estas regiones. Hay que hacer un punto de aclaración. En la ecografía de la rodilla hay estructuras que vamos a ver con mucha claridad y otras estructuras que vamos a ver parcialmente. ¿Cuáles son estas estructuras que vamos a ver parcialmente? Bueno, tenemos a los meniscos, que sin embargo, los meniscos es una indicación por la que con frecuencia hacemos el ultrasonido de rodilla. En realidad es que solamente vemos la parte más superficial de los meniscos y la parte profunda, el cuerpo en sí del menisco, no lo podemos identificar dado que está muy adentro de la estructura de la articulación y los recesos óseos no permiten la visualización de los mismos. Así que solamente vamos a ver la parte más superficial. Sin embargo, con esta parte que podemos observar, es suficiente como para poder ver algunas alteraciones, desgarros o algunos datos indirectos de lesión meniscal que nos pueden orientar a que la parte más profunda del menisco está con patología. Igualmente sucede con el ligamento cruzado anterior y el ligamento cruzado posterior, los cuales vamos a ver parcialmente. Sin embargo, con lo poquito que podemos visualizar, podemos identificar algunos cambios que nos pueden orientar a pensar que existe algún tipo de alteración y obligadamente tendríamos que llevar a la resonancia magnética para estudiar estas estructuras. Hoy por hoy, la resonancia magnética es el estándar de oro y el estudio de elección para ver la patología de estas estructuras. Otra de las estructuras que no vamos a ver por completo son los cartílagos articulares tibiales y parcialmente el cartílago articular de la patela. Bien, entonces luego, ¿cuáles son las imágenes anatómicas que sí podemos ver claramente por ecografía? Bueno, se las enuncio aquí en esta diapositiva. Podemos ver con claridad desde la piel, el tejido celular subcutáneo, tendones, tanto de la región suprapatelar como de la región infrapatelar, los paquetes grasos de la región prefemoral, suprarrotuliana y la grasa de Hoffa, esto en la cara anterior. En la cara medial podemos identificar muy bien el ligamento colateral medial, parte de lo que es la superficie del menisco medial, y en la parte lateral podemos identificar muy bien la inserción de los ligamentos que se encuentran ahí. Un poquito más complicado por la técnica, nos tenemos que habituar, es una técnica diferente a la del receso medial, sin embargo con la práctica realmente es que no es tan difícil. Y en el receso posterior también podemos identificar algunas estructuras con mucha claridad como son las bursas, algunos ligamentos y algunos tendones. Así que el ultrasonido resulta ser una herramienta muy útil para ver estas estructuras, pero también las masas de tejidos blandos que están alrededor de la rodilla, entre ellas las bursas. Tenemos tres bursas importantes que son las que generalmente estudiamos, que es la bursa prepatelar, la bursa posterior, que es el famoso quiste de Baker, la bursa gastrocnemio semimembranosa, que cuando estas crecen desmesuradamente pueden hacer masas de tejidos blandos al igual que la prepatelar. Así que también es una de las indicaciones para revisar la rodilla con ecografía. Y desde luego, el ultrasonido musculoesquelético ya está sobrado y demostrada la utilidad para revisar músculos y nervios periféricos. Ahora bien, ¿cómo estudiamos a la rodilla por ecografía? Como cualquier articulación,
la vamos a estudiar en sus cuatro lados. La cara anterior, la cara medial, la cara lateral y la cara posterior. No hay una regla que diga debes de empezar con la cara posterior o la cara lateral o medial, etcétera, sino más bien lo que yo les recomiendo es que tengan una técnica estandarizada para que independientemente de la región por donde quieran empezar a explorar, puedan identificar todas las regiones anatómicas susceptibles de ser estudiadas por el ultrasonido y que puedan valorar eficazmente la patología que está incurriendo en estas regiones anatómicas. Muy bien, entonces vamos a empezar con la cara anterior. Es la forma en que yo exploro. Siempre empiezo por la cara anterior, luego el receso medial, lateral y al final dejo la cara posterior. Y en la cara anterior yo coloco al paciente normalmente en una posición de 30 grados, le pongo un cojinete con la finalidad de tensar los tendones del cuádriceps y el tendón rotuliano y de esta forma evitar la anisotropía y poderlo identificar con mayor claridad. Sin embargo, y depende de la patología y depende de los hallazgos que encuentren, ustedes pueden tensar más estas estructuras aumentando la angulación, llevándose un poquito con más flexión, llevando a 40 o 45 grados o más, dependiendo de la necesidad de exploración que tengan en cada paciente. Pues bien, teniendo el paciente así en una flexión de 30 grados, podemos identificar con claridad esta región ósea que es la región patelar. Por arriba de la patela tenemos la inserción del tendón cuádriceps. Si ustedes son observadores, pueden identificar las tres capas que componen al tendón cuádriceps. La capa más superficial donde está mi cursor corresponde a las fibras del recto femoral. Las capas medias corresponden a los vastos medial y lateral, y dependiendo de cómo estén explorando, si ya sé que están ligeramente más mediales o más laterales, van a ser las fibras que predominen, ya sea los vastos medial o lateral. Y profundamente vamos a encontrar al vasto intermedio. Todas estas se unen en un punto de inserción en la región superior de la patela, se continúan con el ligamento superficial patelar, que este se continúa finalmente con el tendón rotuliano para insertarse en su porción distal en la tibia. En conjunto, este es el sistema de flexión de la rodilla. Muy bien, veamos ahora estas imágenes con mayor acercamiento. Es siempre recomendable que todas las estructuras las estudien en un corte longitudinal y en un corte transversal, es decir, dos cortes ortogonales, en donde podamos identificar con mayor claridad las posibles patologías que vamos a encontrar. Por debajo del tendón cuádriceps y entre el tendón cuádriceps y el receso óseo femoral, vamos a encontrar un paquete graso que se extiende hasta la inserción miotendinosa, que se trata del paquete graso prefemoral. Enfrente de él y por delante de la patela tenemos otro paquete graso en forma triangular que corresponde al paquete graso suprarrotuliano. Y en medio de estos dos paquetes grasos vamos a encontrar la bursa suprarrotuliana que se comunica a través del cóndilo femoral propiamente a la articulación de la rodilla. Ahora bien, hablemos algo de la patología tendinosa y ligamentaria que podemos encontrar en la región anterior de la rodilla. Y para hablar de esto tenemos que reconocer, primero y antes que nada, cuál es el patrón normal tendinoso. Y siempre que hablamos de tendones y ligamentos, siempre decimos pérdida del patrón de la estructura fibrilar normal. Y bueno, hay que entender que los tendones, para hablar de un patrón fibrilar normal, debemos entender que está compuesto por colágena fibrilar bien organizada longitudinalmente, con una matriz de proteoglicanos, fibroblastos, vasos linfáticos y sanguíneos, que le dan la característica ecogénica brillante al tendón, y es así como lo vamos a ver en estado normal. Líneas ecogénicas, regulares, uniformes,
brillantes, bien conformadas, y este es el patrón fibrilar normal. Es entonces cuando hablamos de alteración del patrón tendinoso, cuando encontramos lesiones focales eh, o difusas dentro del patrón tendinoso fibrilar habitual. Vean el caso de este paciente en donde en el corte longitudinal veo en la porción media tendinosa correspondiente a los bastos medial y lateral una imagen hipoecoica con un centro mayormente hipoecoico, lo que me hizo pensar en una zona focal de patología del tendón del cuádriceps y tenía dudas si realmente existía alguna lesión por desgarro en el centro de esta imagen hipoecoica. Así que hago el corte transversal y puedo identificar claramente que no solo tenía un desgarro de las fibras de los vastos mediales, sino que también el paratenón estaba afectado, de tal forma que pude hacer el diagnóstico de precisión. En este otro caso, una hipoecogenicidad difusa, pero también mixta con algunas focales. Y esto en relación a una tendinosis. Sigamos con las alteraciones que ya había mencionado. Pérdida del patrón fibrilar, que puede ser focal, como en este caso, o difusa, como es en este otro, donde todo el tendón del cuádriceps prácticamente está hipoecoico, o en esta que está muy localizada. Pero si ustedes son observadores, vean hacia la inserción del tendón cuádriceps en la parte superior de la patela, cómo hay irregularidad del margen óseo, algunas imágenes anecoicas en donde se inserta justo el tendón del cuádriceps en la patela, que corresponde a pequeñas erosiones tendinosas, algunas otras líneas más ecogénicas que corresponde a microcalcificaciones lineales. Vean este otro caso, microcalcificaciones puntiformes. En este otro caso, vean cómo inclusive las lesiones intratendinosas van a la porción media de los bastos, medial y lateral del tendón cuádriceps. Y en esta zona hipoecoica muy cercana a la inserción con el receso rotuliano. Todo esto en relación a tendinopatía del cuádriceps y entesopatía. Algunos otros ejemplos, y vean, podemos poner el Doppler de poder y de esta forma identificar ocasionalmente angiogénesis. Hablemos ahora algo acerca de las entesopatías. Muy importante identificarlas y a veces de difícil valoración porque encontramos en las zonas de entesis pequeñas curvaturas, como es en el caso del tendón patelar o en el caso del tendón cuádriceps. Hay cierta curvatura en donde vamos a encontrar algo de anisotropía y cuando no tenemos la costumbre de hacer una insonación adecuada podemos crear anisotropía y entonces estar viendo patología que no existe. Por eso siempre es recomendable que hagan una buena exploración en estas regiones para evitar precisamente la anisotropía y tener diagnósticos equivocados. Aquí les presento varios casos en donde pueden ver la zona de entesis, en donde podemos identificar el tendón cuádriceps aumentado en su espesor, hipoecoico en la zona de inserción con algunas líneas anecoicas que sugieren desgarros parciales. En este otro caso que estoy señalándoles podemos identificar, aquí pueden ver en la punta de flecha, una excrescencia ósea que en las zonas de entesis podemos estar denominando estas excrescencias óseas como entesofitos, algunas zonas anecoicas que sugieren pequeños desgarros en las zonas de inserción. Otro caso en donde encontramos el receso patelar totalmente irregular por erosiones en la zona de inserción con el tendón cuádriceps, en donde podemos identificar la zona muy hipoecoica del tendón con pequeñas calcificaciones y también relacionado con entesopatía. Bueno, algunos otros ejemplos, podemos tener calcificaciones groseras o microcalcificaciones, pero como ustedes pueden identificar, prácticamente cumplimos con todas estas alteraciones que nos muestra la literatura: engrosamiento entesal,
vamos a encontrar alteración del patrón fibrilar, podemos encontrar zonas focales hipoecoicas o más difusas, focales y difusas. En fin, está muy bien estudiado, fácil de identificar y quizás la última que me falta por mostrarles es la presencia de bursitis, que no es fácil encontrarlas de repente en la rodilla porque estamos acostumbrados a ver o la bursa suprarrotuliana o la bursa prepatelar o la bursa del gastrocnemio semimembranoso. Y de repente se nos olvida que en donde hay un tendón, un ligamento, un receso óseo y un músculo, hay una bursa. Obligadamente siempre los vamos a encontrar, pero no siempre las vamos a encontrar distendidas. Y en la mayoría de los casos, en condiciones normales, las bursas no se ven. Es el caso del tendón semimembranoso en la parte posterior de la rodilla. Pueden ver cómo cumple prácticamente con todos los requisitos para una entesopatía y una entesitis. Vean ustedes, un tendón semimembranoso hipoecoico aumentado en su eje anteroposterior, algunas zonas anecoicas intratendinosas y en la zona de distensión en la tibia irregular con otras zonas anecoicas y por debajo del tendón y cercano a la inserción con la tibia una zona anecoica pequeña pero considerable para la estructura que estamos estudiando que está relacionada con una bursitis. Y ahora pasemos al tema de la grasa de Hoffa. La grasa de Hoffa, que la vamos a encontrar por debajo del tendón patelar, y cada vez hay más personas que consideran que la grasa de Hoffa tiene mucho que ver con el metabolismo y la función del tendón patelar. Así que cada vez se estudia más esta grasa y sí es de mencionar que es una parte anatómica que tenemos infravalorada y quizás mal estudiada, porque generalmente vemos el tendón cuádriceps el tendón patelar, perdón, en su inserción inferior con la cabeza patelar y hacia la tibia, y bueno, describimos toda la patología que hay y ponemos generalmente grasa de Hoffa normal. Y a veces ni siquiera la estudiamos correctamente o la vemos correctamente. Podemos identificar en estos casos cómo la grasa de Hoffa se vuelve hipoecoica, nodular, no es más que el proceso inflamatorio de la grasa que está en relación a los traumatismos de repetición en pacientes jóvenes generalmente por los deportes y las actividades físicas vigorosas a las que están activas. Pero también los vemos en procesos degenerativos como la osteoartrosis o en enfermedades como la artritis reumatoide. En fin, hay una buena gama de patologías en las que las podemos observar. Pero, vuelvo a repetir, es una patología o un área subvalorada. Así que cuando estemos estudiando el tendón patelar, no dejemos de estudiar la grasa de Hoffa. Y vean en estos casos, zonas nodulares, algunas con microcalcificaciones, lo que nos habla de la cronicidad de esta patología en la grasa de Hoffa, y en algunas ocasiones podemos tener Doppler de poder positivo relacionado con el proceso inflamatorio agudo. En ocasiones no son tan francas como estas, que las podemos delimitar muy bien y las podemos diagnosticar muy bien. Muchas veces pasan así, desapercibidas, y cuando somos observadores podemos identificar una interfaz de grasa media nodular, de bordes no bien definidos, y cuando le ponemos el Doppler podemos identificar angiogénesis. En términos generales no debe de haber angiogénesis en esta región anatómica, así que cuando la vemos podemos intuir que hay cierto nivel de inflamación. Hablemos ahora sobre los cambios o alteraciones del cartílago articular. Ya había mencionado que el cartílago articular no se estudia tan adecuadamente por ecografía, sobre todo los platillos tibiales, un poquito mejor el cartílago articular patelar, pero sí podemos identificar buena parte del cartílago articular de la tróclea femoral. Y es en el caso que estoy presentando. Vean ustedes cómo debe de ser
bastante hipoecoica, porque recuerden que predominantemente está compuesta por líquido, tiene una pared anterior ecogénica, delgada, y una pared posterior más ecogénica y gruesa, que es el perfil óseo del fémur, y el perfil más superior ecogénico corresponde a la cápsula articular. Cuando ésta se degenera, pierde su espesor, empieza a perder su definición en sus ángulos agudos y en su pared anterior del receso articular, pero también del receso osteocondral, y esto ya son cambios degenerativos. Aquí tenemos algunos ejemplos. Pueden ustedes ver cómo hay una disminución focal en el primer caso que les estoy señalando, pérdida del espesor comparada con la región medial y la región lateral. Vean, en esta otra hay una pérdida más importante del espesor del cartílago articular, primero en la región media como del 50% y en la región lateral prácticamente del 100%. Y vean ustedes en este caso de la lámina superior, prácticamente el espesor del cartílago se ha perdido. Así que sí podemos estudiar el cartílago articular y lo estudiamos en esta posición, una flexión máxima, y ponemos nuestro transductor en transversal. Podemos inclusive clasificarla, el grado 0, grado normal, veríamos un espesor bien definido, homogéneo, anecoico, con un perfil ecogénico por el receso osteoarticular y un perfil también ecogénico más delgado, más fino, por la cápsula articular en su cara más superior. Y cuando a esto le podemos decir es normal, pero cuando tenemos un grado 1 en degeneración, es una pérdida leve de la agudeza de las interfaces del cartílago y o ecogenicidad aumentada del cartílago, como lo estamos viendo aquí. Ya no se ve tan anecoica, se ve con cierta celularidad. Vean el perfil festoneado tanto del receso óseo como del cartílago articular. Nuevamente en este caso volvemos a ver cómo hay irregularidad osteocondral, y vean el perfil más superior del cartílago articular también perdido, ya no se ve tan delimitado, y bueno, eso sería un grado 1. En el grado 2A hay cambios moderados, además de los ya descritos en el grado 1, hay un adelgazamiento de la cápsula articular, como estamos viendo aquí en el receso lateral en esta imagen. Hay disminución del espesor del cartílago comparado con el receso medial, pero menor del 50% comparado con el espesor del lado contralateral. Ese sería el grado 2A. El grado 2B hay un adelgazamiento local del espesor del cartílago articular, mayor del 50% del espesor comparado con el lado contralateral, pero menor al 100%. Y sería más o menos la parte media de este caso. Vean ustedes, si este es mi espesor del 100%, aquí disminuyó aproximadamente un 10 o 20% del espesor, pero no llega a más allá del 100%. No así en el receso lateral, donde ya hay una pérdida total del espesor del cartílago articular, igual que en este caso que les estoy señalando, y este ya sería un grado 3, es decir, ya se perdió el espesor total del cartílago articular. Les presento este caso que no tiene mucho que lo hice, si acaso 15 días. Estaba yo viendo en un corte transversal el tendón del cuádriceps porque me llamó la atención estas microcalcificaciones que tienen inclusive una pequeña sombra acústica posterior. Estaba yo viendo una zona de entesopatía, y cuando estoy haciendo el corte me llama la atención, porque estaba yo tirado un poquito hacia el receso lateral, me llamó la atención que la cápsula articular está muy ecogénica en su pared y que es muy parecida al receso osteocondral del fémur. Así que esto no me parece que sea normal. Me voy a regresar 2 diapositivas. Vean ustedes, esto es un cartílago articular normal. Vean el receso superior del cartílago. Sí es una línea ecogénica, pero una línea fina. Comparada contra esta, me pareció que esto no es nada normal. Así que me voy a un corte del receso lateral en transversal y puedo observar que efectivamente hay una
calcificación de la pared anterior de la cápsula articular, lo que correlaciona muy bien con el signo de doble contorno del cartílago articular y que está relacionado con enfermedad por depósito de cristales. En este caso, el paciente fue una gota. Y vean ustedes en un corte longitudinal todo el cartílago observado muy bien, con esta línea muy marcada que inclusive es mayor a la del receso osteocondral. Con eso terminaríamos la exploración anterior de la rodilla y ahora pasaríamos a la exploración medial. Colocamos a nuestro paciente así como está en esta lámina, en esta fotografía. Colocamos nuestro transductor en situación longitudinal, tomando en cuenta el cóndilo femoral y el cóndilo tibial. Y vamos a obtener esta imagen, nuestros marcadores óseos. Aquí tenemos el receso osteocondral de la tibia y el receso del fémur. En medio vamos a encontrar el menisco medial y por encima del menisco medial el ligamento colateral medial. Como ustedes pueden identificar en esta lámina cadavérica del receso medial, el ligamento colateral medial tiene dos capas muy bien definidas, una capa superficial y una capa profunda. La capa superficial se inserta aproximadamente a un centímetro, unos 15 milímetros por arriba del receso articular del fémur y tiene dos inserciones distales, una aproximadamente a un centímetro del receso articular de la tibia y otra mucho más distal entre 6 y 7 centímetros corriendo hacia la línea de la diáfisis tibial y se interpone con los vasos geniculares, el nervio genicular medial y por arriba del ligamento colateral medial la pes anserina. Así que como pueden ver, tiene una inserción bastante prolongada, bastante larga. No así la capa profunda del ligamento colateral medial, la cual es corta hacia el cóndilo o el epicóndilo femoral, tiene una inserción aproximadamente entre 1 y 15 milímetros, también insertándose ahí en el epicóndilo, y en su parte distal aproximadamente 3 milímetros por debajo de la interlínea articular de la tibia. Pero si ustedes son observadores, pasa o tiene una íntima relación con el menisco medial. Si partimos el menisco medial por su parte media, los ligamentos que están hacia la región superior compartirían ligamentos meniscofemorales y de la parte media del menisco hacia la parte distal serían fibras meniscotibiales. En medio de estas dos capas que componen el ligamento colateral medial, existe una bursa que pocas veces la vemos distendida y cuando la vemos distendida solemos hacer diagnóstico diferencial con los quistes parameniscales, ya que como ustedes pueden identificar la íntima relación que guarda la capa profunda del ligamento colateral medial con el menisco es muy grande y cuando se lesiona este menisco generalmente va acompañada también con alteración de la capa profunda del ligamento colateral medial. Así que de repente hacer el diagnóstico diferencial entre un quiste parameniscal y una bursa de ligamento colateral medial puede ser bastante complicado. Aquí tienen algunos ejemplos, pueden ver nuevamente la parte femoral, en donde generalmente tenemos el mayor número de alteraciones de este ligamento. Pueden ustedes identificar en este caso que es un paciente con artritis reumatoide de aproximadamente unos 5 años de evolución
cómo la inserción del ligamento en su parte femoral está aumentada de tamaño, ha perdido su patrón fibrilar habitual, no está bien definida y se continúa hacia su región distal con la tibia, la cual se ve mucho mejor. Este es otro caso, es simplemente para demostrar cómo la extensión del ligamento colateral medial se va hacia la pes anserina y la pes anserina está prácticamente pisando al ligamento colateral medial. Pero para que vean la inserción tan distal que puede tener a 6 o 7 centímetros del receso articular tibial. Como todo ligamento, les había comentado que comparte mucha similitud con las alteraciones tendinosas. Podemos hablar de un grado 1 de la alteración del ligamento cuando este está edematoso, aumentado en su eje anteroposterior, no bien definido, y un grado 2 cuando encontramos algunas pequeñas lesiones intraligamentarias que nos sugiere desgarro, quizás aquí, está compartiendo un grado 2 y un grado 1. Es un paciente que tiene artritis reumatoide de larga evolución. Ustedes pueden ver como el menisco pobremente definido, extruido, que también ese puede ser un dato secundario de alteración en la parte más profunda del menisco. Otro caso, que este es el receso lateral, pero no tengo, no tengo desgarros completos del ligamento colateral medial, pero sí, en este caso, de un paciente que tiene desgarro completo del ligamento colateral lateral, pero finalmente comparten los mismos hallazgos. Y ven ustedes cómo hay una gran proliferación de panus con una destrucción ósea muy importante, prácticamente se ha perdido la anatomía habitual por el panus que está destruyendo tanto la región osteocondral como los tejidos blandos que están alrededor de este receso lateral de la rodilla, y vean ustedes cómo el ligamento colateral lateral aquí perdido totalmente por una fractura completa del mismo. Así que aquí estamos viendo los 3 grados que podemos ver de afección en los ligamentos. Pongo esta imagen en espejo del receso lateral de la rodilla y del receso medial, porque cuando exploramos la parte lateral de la rodilla para explorar los diferentes ligamentos que vamos a encontrar ahí, tenemos la percepción de que vamos a encontrar el ligamento colateral exactamente igual que el ligamento colateral medial. Y ese es un error técnico de ejecución para encontrar el ligamento colateral lateral. Si lo hacemos igual que cuando exploramos la región medial, nunca lo vamos a encontrar toda vez de que el ligamento colateral lateral se inserta en la cabeza del peroné y corre oblicuamente y ligeramente anterior hacia el receso condilar femoral. Así que para encontrar el ligamento colateral lateral debemos de poner nuestra sonda tocando el peroné y llevando oblicuamente hacia el cóndilo femoral, aproximadamente unos 10 grados, tampoco es mucho, pero ahí es donde vamos a encontrar nuestro ligamento colateral lateral. Sí es un poco más complicado, es un poco más difícil la técnica, sin embargo, conforme la van realizando, se van acostumbrando a buscar de esta manera el ligamento colateral lateral, así que después de unos intentos realmente es que ya no va a ser tan complicado ni tan difícil observarlo. Y nuevamente nuestra lámina demostrando los 3 grados de alteración ligamentaria. Aquí tenemos a un paciente con muchos años de evolución por artritis reumatoide y pueden identificar cómo hay destrucción y alteración de la anatomía habitual. Ya es un poco difícil encontrar nuestros marcadores óseos cuando hay tanto panus y destrucción de los márgenes y marcadores óseos. Sin embargo, sí podemos identificar todavía al ligamento colateral lateral. Vean ustedes cómo este está hipoecoico, mal definido, inclusive muy festoneado y que está en relación a un grado 1 y quizás ya compartiendo parte de un grado 2. En este caso es el de una compañera médico radiólogo, no hace mucho me fue a ver a mi consultorio con molestias del receso lateral de la rodilla. Al identificar el ligamento colateral lateral pude ver inmediatamente una zona hipoecoica con cierto tejido granular
que estaba en relación a un desgarro parcial intraligamentario en la inserción con la parte ósea del peroné. En este otro caso que ya les había enseñado, un grado 3 con una destrucción muy importante por el panus en un paciente de muchos años de evolución por artritis reumatoide, y vean la rotura completa del ligamento colateral lateral. Para explorar la cintilla iliotibial vamos a poner nuestro transductor un poquito más anterior, tomando en cuenta que la cintilla iliotibial eh, se inserta en el tubérculo de Yerdi y pasa a lo largo del cóndilo femoral y se va hacia la cresta ilíaca. Así que esta es la posición correcta para poder identificar la cabeza del peroné y vamos a poder identificar la fosa poplitea, donde va a pasar la cintilla iliotibial por arriba, muy cercano, así que no sería difícil que en deportistas que hacen ciclismo, básquetbol, corredores, que hacen mucha flexión, extensión, resorte, haya aquí alguna alteración con la cercanía del cóndilo femoral y la cintilla iliotibial, pueda hacer una distensión de la bursa que se encuentra aquí en la fosa poplitea y crear un síndrome iliotibial. Aquí tenemos un paciente, bueno, dos pacientes diferentes con artritis reumatoide de larga evolución, donde podemos ver cómo hay una gran distensión de líquido con panus y poder identificar justo lo que les decía hace un momento, el cóndilo femoral muy cercano a donde pasa la cintilla iliotibial, y justo aquí son puntos de roce en donde podemos encontrar alteración o patología o pseudobursas, como en este caso, pero en este caso es más bien por artritis reumatoide. Vean ustedes cómo hay distensión de un efecto de masa por distensión de la bursa que se encuentra por debajo de la cintilla iliotibial y por el panus que se encuentra en este paciente, que también artritis reumatoide de muchos años de evolución, provoca efecto de masa sobre la cintilla iliotibial, creando además un síndrome iliotibial en donde este paciente, aparte de la artritis reumatoide, pues está sufriendo por la alteración de la inserción de la cintilla. Otro paciente que también llega por dolor de la región lateral, y cuando hago la exploración veo muy bien el tubérculo de Yerdi, veo que hay una zona hipoecoica de la cintilla iliotibial. Vean ustedes cómo en la región más proximal, tomando en cuenta que esta es la inserción, región distal y proximal, aquí la ecogenicidad más normal, más fibrilar, pero ya casi en la inserción o prácticamente en toda la inserción de la cintilla iliotibial muy hipoecoica. Y justo en este corte me di cuenta de algunas zonas que no veía claramente por efecto de anisotropía, así que corrijo la angulación de mi transductor y puedo ver dos pequeñas lesiones en espejo intraligamentarias. Hablemos ahora acerca del tendón popliteo. El tendón popliteo es que en realidad lo podemos identificar cuando estamos realizando tanto el rastreo del ligamento colateral lateral, como es en este caso, y también lo podemos identificar cuando hacemos el rastreo de la cintilla iliotibial. En lo personal, me gusta más cuando estoy rastreando el ligamento colateral lateral y justo en la fosa poplitea en el cóndilo femoral, es ahí donde me lo voy a encontrar. Y vean ustedes la referencia anatómica en este corte cadavérico, como aquí hay una íntima relación entre el ligamento colateral lateral y el tendón popliteo, donde se cruzan justo en el cóndilo femoral, y es aquí donde lo podemos identificar. Aquí en este corte pues lo estoy viendo en longitudinal, el ligamento colateral lateral, y por debajo de él, como se ve justo en la relación anatómica cadavérica, pasa el tendón popliteo. Y es muy raro que encontremos patología en este ligamento. Sin embargo, ocasionalmente sí podemos encontrar algunas zonas anecoicas
secundarias a un desgarro parcial. Muy raro, no es fácil encontrar patología ahí. Más bien encontramos un poco de líquido en la bursa de la fosa poplitea, que eso sí es muy común encontrarlo. Y que tampoco es raro que haya cierta cantidad de líquido en expresión normal de esta región. Cuando hacemos el corte longitudinal para desdoblar el tendón popliteo, podemos identificar inclusive cómo ingresa este tendón hacia el receso articular, como lo estamos viendo justo en el corte cadavérico, justo lo vemos así igualito en el ultrasonido. Muy bien, hablemos ahora del bíceps femoral. Y debemos de recordar que el bíceps femoral, tanto como el ligamento colateral lateral, comparten la inserción en la cabeza del peroné. La diferencia es que en el ligamento colateral lateral la inserción es un poquito más anterior, comparativamente con la del bíceps femoral, que es mucho más posterior. Aquí vemos cómo comparten la inserción, así que cuando vamos a explorar este tendón y músculo, tenemos que mandar nuestro transductor un poquito más posterior, siempre tocando la cabeza del peroné. Y justo ahí vamos a encontrar la cabeza del peroné y nuestro patrón fibrilar de nuestro tendón del bíceps femoral. Y aquí les dejo esta lámina con las fotografías de los 3 ligamentos del receso lateral que son muy importantes y que estamos obligados a siempre rastrear. La cintilla iliotibial, el ligamento colateral lateral y el tendón del bíceps femoral. Y si ustedes son observadores, prácticamente son iguales, prácticamente. Entonces, no es nada difícil que de repente confundamos el ligamento colateral lateral con el tendón del bíceps femoral y estos con la cintilla iliotibial. Así que les recuerdo esta forma de explorar, vamos más superior y más en sentido hacia el fémur, desde la tibia al fémur, y más superior vamos a encontrar la cintilla iliotibial. En una angulación de 10 grados vamos a encontrar el ligamento colateral lateral. Y para encontrar el ligamento del bíceps femoral vamos a quitar la angulación de 10 grados y nos vamos a tirar un poquito más posteriores, de tal forma que vamos a tener esta situación en donde les estoy marcando y vamos a encontrar fácilmente el tendón del bíceps femoral. Y me recordó a la letra N. Aquí véanlo, miren. Letra aquí con la oblicuación. Me recordó a la letra N. Bueno, ahí se los dejo. De repente me pareció que era parecida a esa letra. Muy bien, hablemos ahora sobre las lesiones meniscales. Ya con esta última lámina hemos estudiado la región anterior, la región lateral y la región medial de la rodilla. Ahora hablemos algo sobre las lesiones meniscales. Como bien habíamos comentado, solamente vamos a ver la parte más superficial de los meniscos y la parte profunda, que es la parte pues, más grande de los meniscos, no las vamos a poder estudiar. Sin embargo, sí vamos a encontrar algunas alteraciones de la parte superficial que inclusive podemos hasta clasificar para ayudarnos a tratar de alguna forma, darle explicación a estas imágenes que no son normales de los recesos más superficiales de los meniscos. Y tenemos el grado 1, que nos menciona como una imagen hipoecoica, que no sugiere ruptura, sino más bien un proceso inflamatorio. Aquí está la imagen y vean ustedes, aquí hay una zona hipoecoica, más o menos bien delimitada, otra de mayor tamaño, y que estaría en relación al grado 1. Si lo comparamos contra un menisco normal, pues sí vemos que hay mucha diferencia. En el grado 2 hay una rotura o lesión de continuidad que se comunica con la superficie articular del menisco, como lo vemos aquí. Aquí hay una comunicación a la superficie articular, pero no atraviesa el menisco, y es justo como lo estamos viendo de este lado y de este otro. Y justo aquí estamos viendo uno y por arriba de ese estamos viendo otro. Y eso entraría en clasificación grado 2. El grado 3 hay una deformidad o una ruptura que se comunica con una cara articular de la cápsula
hacia el lado contralateral, es decir, entre las dos superficies articulares. Y podemos identificarlo aquí. Vean ustedes cómo hay un desgarro de lado a lado que comunica prácticamente entre la superficie articular de la tibia y del fémur. De este lado, un desgarro que se prolonga por toda la superficie tibial y después comunica a la superficie femoral. Y de este lado prácticamente otro desgarro muy parecido al de la lámina anterior. Inclusive vean cómo hay irregularidad de la superficie osteocondral. Ahí justo se está perdiendo el menisco y se comunica hacia la superficie femoral este desgarro. Así que ahí estaríamos cumpliendo con el grado 3. Y el grado 4, francamente, ya hay una deformidad completa del menisco y prácticamente ya ni lo podemos reconocer bien en su forma. Inclusive aquí hay un quiste parameniscal que cuando los encontramos son muy sugerentes de lesión interna o las lesiones más profundas de los meniscos. Y en esta otra imagen, básicamente no hay menisco, al igual que esta otra. Así que este sería un grado 4. Algunas otras alteraciones secundarias, vean nuevamente los quistes parameniscales y vean todas las lesiones del menisco con protrusión meniscal, alteración de la morfología normal, prácticamente es un grado 3-4, y el quiste parameniscal muy difícil de determinar si realmente es porque se destruyó el menisco en la parte superficial o en la parte profunda, pero es un dato indirecto que nos habla de alteración meniscal. Las protrusiones es otro dato indirecto, como en esta imagen que estamos observando, cómo el menisco se sale de su cavidad articular, y cuando esto lo encontramos generalmente se asocia a lesiones de la parte profunda del cuerpo meniscal. Otro ejemplo en donde vemos la extrusión del menisco, que también sugiere que hay una alteración o desgarro en la parte más profunda del menisco. Bien, hablemos ahora sobre la elaboración de las bursas. Las bursas, si bien solo estamos acostumbrados a ver la bursa prepatelar, la bursa gastrocnemio semimembranosa y la bursa suprapatelar, porque cuando están distendidas generan masas de tejidos blandos de las rodillas, que es una de las causas por las cuales exploramos ecográficamente a la rodilla. Si bien recordar que donde hay un músculo, un ligamento, un tendón, vamos a encontrar siempre bursas, así que podemos encontrar muchas bursas dentro de la rodilla. Las clásicas que siempre estudiamos, aparte de las ya mencionadas, son las infrapatelares, de la superficial y profunda, y algunas otras que vamos a ver más adelante, como la de ligamento colateral medial, que normalmente no la vemos, y como ustedes pueden ver, algunas otras bursas de la rodilla, como la de la pesa anserina. Bien, en este esquema trato de mostrarles que cuando tenemos en la región superficial de la patela, líquido, pues ahí francamente hay una distensión de la bursa. En términos normales, esta es una bursa virtual, no la vemos. Igual sucede con la bursa infrarrotuliana superficial, es una bursa que no vemos. Y cuando hay líquido, sin lugar a duda, estamos hablando de que hay una bursitis. No así en la bursa infrarrotuliana profunda, en donde sí vamos a encontrar cierta cantidad de líquido normal y que tendrán que hacer muchas para acostumbrarse qué es lo normal, qué es lo patológico. Aproximadamente entre 2 milímetros probablemente es lo que podríamos considerar normal, y hacia la bursa suprarrotuliana probablemente en un eje anteroposterior 3 milímetros es lo que podemos considerar como normal, y en un eje longitudinal hasta 8 milímetros quizás sería el borde, el máximo que pudiéramos encontrar. Y sí es importante conocer estas bursas porque dada su localización podemos hacer diagnósticos diferenciales. Es el caso de un paciente que tuvo desgarro de los meniscos, hizo quistes parameniscales por todos lados, y la verdad es que cuando hicimos la exploración ecográfica, lo primero que pensamos es que era una jofitis o en su caso dado una distensión de la bursa
profunda infrarrotuliana, pero si ustedes recuerdan cuál es la situación de la bursa infrarrotuliana profunda, pues es primero por debajo del tendón rotuliano y muy pegadito hacia el receso óseo de la tibia, como lo estamos viendo aquí. Así que definitivamente esta lesión no podía ser parte de la bursa. De ahí la importancia de conocer la localización de las mismas. Este paciente tuvo desgarros meniscales, hizo quistes parameniscales, los cuales pudimos identificar prácticamente una copia del ultrasonido y la resonancia magnética. Ahí tenemos una bursa suprarrotuliana normal, ya les había dicho, en 3 milímetros en el eje anteroposterior y probablemente hasta 8 milímetros en el eje longitudinal. Es algo que tendrán que hacer y hacer para acostumbrarse, que es lo normal. Vean ustedes aquí una bursa sí aumentada de tamaño por presencia de líquido y tejido celular en el interior de la bursa por engrosamiento de las vellosidades sinoviales. En la placa lateral de rodilla se puede ver muy bien la interfase que existe entre la bursa y los tejidos grasos, la cual se estudia claramente por ecografía, y cuando estas bursas crecen desmesuradamente, las colecciones se pueden ir hacia los recesos laterales y mediales de la rodilla, los cuales son muy fáciles de ver porque son muy superficiales. Cuando se llenan realmente es que son muy escandalosas, hacen unas aumentos del volumen de la rodilla impresionantes y que son muy fáciles de observar y muy fáciles de abordar por ecografía intervencionista, como es en este caso en donde pudimos colocar la aguja sin ningún problema, evacuar todo el líquido que estaba derramado y luego utilizando la misma aguja metimos medicamento para ayudar a la desinflamación del mismo. La bursa prepatelar también, cuando esta está distendida, es muy fácil de verla clínicamente y generalmente el médico clínico nos lo manda para corroborar que sea una bursitis o descartar alguna otra patología. Muy simple de identificar desde la exploración física, placa simple y ecografía. Pero en algunas ocasiones los pacientes llegan ya con una bursa muy crónica, ya indurada, y cuando pasa más tiempo todavía esta puede venir calcificada y prácticamente es una piedra, y pueden crecer desmesuradamente como fue en este caso que vi hace poquito, y como lo ven en la lámina puede provocar por efecto de masa compresión sobre el tendón cuádriceps o el tendón patelar como fue en este caso. Otro ejemplo de un paciente que tenía un proceso inflamatorio desde la piel y celulitis en todo el tejido graso que estaba por arriba de la región del tendón rotuliano, y pueden ustedes identificar un poco colapsada la bursa infrarrotuliana superficial. Y otro caso en donde podemos identificar, vean, esta es una bursa normal de infrarrotuliana profunda y pueden comparar cómo en este otro caso que es patológica está mayormente distendida, probablemente 3 veces de lo que es normal, a pesar de que este tiene patología en las partes superficiales de los tejidos blandos, la parte profunda se mantenía normal y pueden compararla la normal contra la patológica. Es a lo que me refiero que hay que estar haciendo constantemente para poder identificar qué tanto sí puede ser una bursa distendida. Y aquí es lo que les decía del ligamento colateral medial. Vean este caso en donde cuando hacemos el ultrasonido me lo mandan por masa de tejidos blandos en la región medial de la rodilla, y cuando hago la ecografía pues puedo identificar que se trata de una imagen bien definida, con una ecogenicidad alta. En un principio pensé que pudiera ser un tumorcito, pero ya cuando empiezo a ver bien las regiones anatómicas pareciera que viene de la articulación de la rodilla, y cuando le hacemos la resonancia magnética podemos definir que básicamente está entre las fibras superficiales y profundas del ligamento colateral medial, lo que pudiera estar en relación a la bursa sin fama, la bursa sin nombre, no fame, no name, que es la bursa del ligamento colateral medial.
Sin embargo, el diagnóstico diferencial sin duda debe de ser un quiste parameniscal. Y lo mismo en este caso, aquí tenemos alguna alteración del menisco medial y recuerden que el menisco medial tiene una íntima relación con la parte profunda del ligamento colateral medial y que no sería raro que este fuera un quiste parameniscal o una bursa del ligamento colateral medial distendida. A veces muy difícil de hacer el diagnóstico diferencial. Vean ustedes cómo las fibras más distales todavía estaban distendiéndose por el efecto de masa de esta lesión quística que estaba abriendo tanto la parte superficial y profunda que componen al ligamento colateral medial. Es el caso de un paciente que ya se los había presentado en las láminas anteriores, el tendón semimembranoso aumentado de tamaño en su eje anteroposterior hipoecoico con pérdida del patrón fibrilar. Esto es uno normal. Pueden ustedes identificar cómo el patrón fibrilar se mantiene normal, ecogénico y aquí prácticamente aumentado de tamaño comparado contra el normal. Y ustedes pueden identificar además en la inserción de la tibia tenemos una pequeña bursa distendida. Así que en donde haya un tendón, un ligamento, un receso óseo y un músculo vamos a encontrar bursas, así que hay que acostumbrarse a esas. Y siguiendo el ligamento colateral medial en su parte más distal, va a pasar junto a la arteria genicular media inferior y por ahí también el nervio genicular medial y aquí tenemos las bursas de la pesa anserina y cuando éstas se distienden pueden provocar un dolor exquisito por efecto de masa y de compresión del el nervio genicular medial. Así que hay que tener cuidado cuando hacemos intervencionismo para evacuar estas bursas porque le podemos pegar al nervio que está ahí muy pegadito y como es difícil de diferenciar porque tiene la misma ecogenicidad que el ligamento colateral medial, pues se pierde la interfase y fácilmente lo podemos lastimar. Así que hay que tener mucho cuidado cuando hacemos esos procedimientos de intervencionismo. Y aquí, simplemente para terminar con la exploración el ligamento colateral medial, que lo dejé precisamente hasta el final, para que ustedes puedan identificar cómo viene el ligamento colateral medial por debajo de la cintilla por debajo, perdón, de la pesa anserina. Aquí vamos a encontrar unas zonas nodulares, que son las que siempre debemos de buscar para estar anatómicamente bien puestos en la región justo donde se inserta el sartorio, que es el primero que vemos, el recto interno, que está justo en medio del sartorio, y el semitendinoso, que es el último de los tendones que vamos a ver de la pez anserina. Bien, en el rastreo posterior podemos encontrar al tendón semimembranoso y a la cabeza del gastrocnemio, y justo en medio tenemos la bursa gastrocnemio semimembranosa, y justo esta bursa es muy superficial cuando se distiende por estas causas y prácticamente estas son las mismas causas por las que se distiende cualquier bursa de la rodilla. Y vean ustedes, es muy superficial, adquiere esta forma de hongo siempre comunicándose al receso articular, fácil de picar, fácil de evacuar y fácil de meter medicamento para ayudar al proceso inflamatorio. No así cuando son complejas, esto ya se considera una complicación y hay un aumento de las vellosidades sinoviales, que estas pueden ponerse bastante sólidas y estas ya no, ya aunque las piquemos, no vamos a sacar nada de líquido. Es el caso de otro paciente en donde observé que tenía yo una bursa muy distendida de la bursa gastrocnemio semimembranosa, pero junto a ella vi una colección que me recordaba un hematoma complejo, así que me fui a recorrer los gastrocnemios y vi que el gastrocnemio medial prácticamente había desaparecido, la cual la tomografía me lo confirmó.
Y bueno, esas son parte de las cosas que podemos encontrar en complicación también con las bursas, de la bursa gastrocnemia semimembranosa cuando la estamos explorando. Y otra de sus complicaciones es la rotura del quiste de Baker, que puede provocar un dolor exquisito al distender las fibras musculares. Y vean ustedes cómo aquí también es un hallazgo de una bursa, de un quiste de Baker roto, con un desgarro muscular del gastrocnemio medial con un hematoma subfacial. Otro paciente, el cual me lo mandan para ver una masa en la región posterior, bueno, se describe que es un quiste, el médico clínico la pica, pero más bien la rompe, y después el paciente regresa pensando en que había una complicación por infección, y bueno, sí había un proceso inflamatorio de la piel, del tejido celular subcutáneo, y vean ustedes cómo el quiste ya roto se disemina el líquido por todos los tejidos blandos. Concomitantemente, este paciente además tenía un lipoma en la región de los gastrocnemios. Para terminar, les comentaba, yo no tengo la costumbre de revisar los ligamentos cruzados a menos que haya clínica que lo justifique y que me lleve a pensar que hay alguna alteración del ligamento cruzado posterior o anterior. Si no hay clínica que justifique la exploración, francamente es que yo no lo hago, y generalmente el ligamento cruzado que más vemos o que mejor vemos es el ligamento cruzado posterior, que podemos identificarlo prácticamente hasta la mitad del mismo, y si somos un poquito acuciosos y cambiamos la ubicuidad del transductor, quizás podamos ver un poquito más del ligamento cruzado posterior. Bueno, quisiera concluirles que la ecografía, hoy por hoy, es el método de elección para estudiar a los ligamentos de la rodilla, los tendones, las bursas, los tejidos blandos, y que quizás, tomando en cuenta que las alteraciones meniscales y de los ligamentos cruzados, que sí también podemos identificarlos, aunque no en su totalidad, puede la ecografía ser muy orientadora de lo que está sucediendo en estas regiones anatómicas. Debemos tener una metodología de exploración muy bien definida, en donde nos lleve a explorar los 4 compartimentos de la rodilla, entendiendo que mientras más zonas anatómicas exploremos, vamos a identificar mayor posibilidad la patología que se encuentre en estas regiones. Muchas gracias.